¿Qué tal? El día de hoy vamos a platicar un poco acerca del presente continuo, que es el segundo de los tiempos gramaticales más utilizados. Es importante que hagamos aquí un recordatorio referente a cómo se utiliza el presente continuo. Pero bueno, vamos a hacer, antes de iniciar con el tema, un breve recordatorio porque para que nosotros manejemos bien el presente continuo es importante que recordemos lo referente al verbo to be, que se vio en la sesión pasada. Recordaremos que el verbo to be significa ser o estar, de acuerdo a la persona con la que se conjugue. Y sabemos que cada vez que utilicemos a la primera persona, es decir, yo, lo vamos a ocupar con am. Cada vez que nos refiramos a terceras personas, a he, a she o a it, nos vamos a emplear la partícula is. Y cuando nos refiramos a plurales como we, you o bien they, vamos a utilizar la partícula are. Entonces, tomando en cuenta este pequeño repaso de lo que ya vimos, entonces ya podemos entender un poquito más el presente continuo. Es importante que ustedes sepan antes que nada su uso. El presente continuo se utiliza para hablar de acciones que están pasando en este momento. Por ejemplo, en este momento yo estoy escribiendo, en este momento yo estoy hablando con ustedes. Se los explico en español para que lo entiendan en inglés. Es el verbo to be más el verbo terminado en ando y endo, si yo lo traduzco al español. Pero si yo lo hablo en inglés, entonces se integra con el verbo, con el sujeto, el to be, y el verbo principal con la terminación ing. Y recordemos, el presente continuo se utiliza para hablar de acciones que están pasando en este momento. En este momento yo estoy hablando, en este momento yo estoy escribiendo, en este momento yo estoy explicando. A eso se refiere. Otro uso también muy común es para hablar de algún plan futuro. Este no va a ser el tema de estudio en este momento de nosotros, simplemente lo vamos a utilizar para hablar de acciones que sucedan en el momento. Entonces, una vez que nosotros entendemos eso, podemos identificar las formas en cómo se puede realizar el presente continuo. Recordemos la forma positiva, es decir, oraciones afirmativas. Cuando yo hablo de una oración afirmativa, lo voy a integrar con el sujeto agregando el verbo to be. También voy a agregar el verbo principal con la terminación ing, y además de eso vamos a agregar un complemento. Llevémonos a la práctica. Sujeto. Vamos a mencionar a la persona. Entonces vamos a poner aquí yo. El verbo to be, quedamos que cuando utilicemos yo vamos a utilizar la partícula am. Continuamos con el verbo principal, go, pero nos dice que siempre va a ir seguido de la partícula ing. Y entonces después de esto ya puedo utilizar el complemento. Y quiere decir yo voy al cinema, estamos haciendo eso justo en este momento. Lo podemos pasar con una tercera persona. She is speaking. Y en este momento me refiero a que ella está hablando inglés, o lo podemos utilizar con los plurales. Y así queda integrado. Observamos que lo nuevo en la terminación o lo nuevo en este tiempo gramatical es que utilizamos el to be más el verbo con la terminación ing. Así es como se integra. Pero también lo puedo expresar en forma negativa. Entonces, cuando nosotros expresemos una oración en forma negativa, nuevamente volvemos a utilizar el sujeto, volvemos a utilizar el verbo to be. Utilizamos ahora la partícula no. Y va seguido
del verbo principal seguido de la terminación ing, más los complementos, si lo consideramos necesario. Y entonces, en este caso, si yo digo que anoto al sujeto, al verbo to be, vamos a ocupar la misma oración que estamos haciendo, va seguido de un not, más el verbo con la terminación ing, más el complemento. Y ya pude integrar mi oración en presente continuo negativa. Lo mismo pasa con el ejemplo anterior. She is not speaking English. Y lo mismo nos pasa con los plurales. They are not playing football. Y es de esta manera en cómo se integra una oración negativa. Si ven, es la estructura muy similar. Incluso cuando nosotros estamos hablando de cuestionamientos o de la elaboración de preguntas, recordarán que lo que vimos la clase pasada es que hacíamos un intercambio en el orden de los elementos que integran la oración. Entonces aquí volvemos a hacer exactamente lo mismo. El cambio se va a integrar en el verbo to be y el sujeto. Entonces, ahora vamos a anotar cuando sea una pregunta el verbo to be más el sujeto seguido del verbo principal con la terminación ing más el complemento. Entonces, una vez que nosotros hacemos eso, si tomamos el ejemplo de arriba, vemos que primero anotamos el verbo to be. El sujeto, I, el verbo, go, con terminación ing, más el complemento. Y así de fácil, recordemos anotar nuestra interrogación, podemos ir estructurando nuestras interrogantes. Continuamos con terceras personas. Is, she, el verbo principal, speak, terminado con la terminación ing, English. Y lo mismo hacemos con los plurales. Verbo to be es el verbo a, siguen las personas, they, y continuamos con el verbo principal seguido de la terminación ing, football. Y así es como integramos una pregunta en presente continuo. Ahora bien, algo que es muy importante es lo referente a las reglas que debemos seguir para poder llevar a cabo esta terminación. Entonces, las reglas que vamos a seguir básicamente son 6 y están integradas de una manera muy sencilla. La primera de ellas que ustedes deben recordar es que todos los verbos terminan cuando son en presente continuo en ing. Esa es la regla número 1. La regla número 1, todos los verbos debemos agregarles la terminación ing, la general. Me voy a detallarla, mi segunda regla. Y esta, para hacérselas más sencilla, vamos a entender que cuando nuestro verbo termine en y, lo único que vamos a hacer va a ser agregar la terminación ing para que quede de la siguiente manera. Y entonces ya podemos anotar algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo hablo de play, estoy observando que termina en y. Entonces, ¿cómo quedaría? Y si yo les muestro otro verbo como fly, volvemos a observar que termina en y para que quede. Ese va a ser el primer resultado, cuando nuestro verbo termina en una y. En el siguiente caso, en el que el verbo termine en una lo único que vamos a hacer es no poner la y agregar el verbo, la terminación ing. Y entonces, ¿cómo quedaría? Un ejemplo del verbo. Dance. Si observan, mi verbo termina en e.
Entonces, lo que estamos indicando es que no se debe poner y que debo simplemente poner la terminación ing. Dancing. Lo mismo vamos a hacer con el verbo fake. Termina en e y quedaría, recuerden, omitimos la e y queda fake. Nuestra siguiente regla gramatical se refiere a que se utiliza el verbo ing cuando hay dos es finales. Entonces, cuando haya dos es finales, lo único que vamos a hacer es agregar la terminación ing. ¿Cómo en qué ejemplos? Sí. Si ustedes observan, tenemos dos es finales. Entonces, mi resultado va a ser que voy a dejar las dos es más la terminación ing. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con el verbo flee. Tengo dos es finales, por lo tanto, dejo las dos es y agrego la terminación ing. Nuestra quinta regla gramatical se refiere a que si el verbo termina en una i y en una e, entonces lo que vamos a hacer va a ser cancelarlas y agregar la terminación ing. Por ejemplo, en el verbo die, si observamos tenemos la i y la e. Entonces, lo que quedamos es que las vamos a cancelar. Por lo tanto, nosotros vamos a agregar nuestra terminación ing. Lo mismo vamos a hacer con lie. Si observan, tenemos lo mismo. Vamos a dejar la terminación ing. Observamos que esto es muy importante. Faltó aquí una y. Omitimos, cambiamos la i por una y y se queda la ing. Nuestra sexta regla gramatical suena a trabalenguas, pero funciona de la siguiente manera. Cuando tengas una consonante más una vocal más una consonante, lo que vas a hacer es duplicar la consonante. ¿Y esto cómo funciona? Por ejemplo, en el verbo run, si observan, tengo una vocal, una consonante, una vocal y otra vez tengo una consonante. Entonces, en estos casos, se cambia el verbo y lo que vamos a hacer es duplicar dos veces la consonante última. Entonces queda running. Otro ejemplo muy sencillo, vamos a utilizar el verbo put. Nuevamente tenemos consonante, vocal, consonante. Las tres últimas letras deben terminar así. Entonces vamos a duplicar la última consonante más la terminación ing. Entonces vamos a anotar putting. Lo mismo podría ser, estas son porque las tres fueron iguales, pero tenemos otro verbo como por ejemplo stop. Si nosotros analizamos stop, las tres últimas tengo consonante, vocal y consonante. Entonces eso quiere decir que vamos a duplicar la última consonante. Entonces quedaría la P, la duplicamos y la terminación ing. Esas son las 6 reglas gramaticales a las cuales se apega la terminación ing y que me dan el presente continuo, que recuerden que es explicar lo que estamos haciendo justo en este momento. Recuerden, cuando tenemos una y, quitamos al final, lo que vamos a hacer es agregar la ing y se queda exactamente igual. Cuando tengamos una e, quitamos la e y agregamos ing. Cuando tengamos dos es, se quedan y agregamos el ing. Cuando tengamos terminación ie, se queda la i, se quita la e y se sustituye por una y. Entonces se agrega la terminación ying. Cuando tengamos una consonante, vocal y consonante, la última consonante que tenga el verbo se duplica y queda de esta manera.
Entonces, estas son las reglas gramaticales que deberemos seguir cuando nosotros elaboremos o generemos las terminaciones del presente continuo. Agradezco muchísimo su atención, deseo que les haya quedado muy claro.